programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. A lo largo de estos 100 años se ha colocado el Universal como uno de los periódicos vanguardistas en el mundo de las comunicaciones en América Latina. El Universal es el diario más leído tanto en impreso como en web. El trabajo que nosotros hacemos aquí en la redacción es tan importante y de mucho cuidado porque mucha gente nos está viendo. A mí me enloquece que mi obra gráfica se multiplique por más de 100,000 ejemplares. El Universal me da un foro extraordinario para desarrollar y para publicar mi obra gráfica. Algo singular es que la vanguardia fotográfica mexicana que se gesta a mediados de los años 20 y dura hasta los años 30, ahí está en las páginas del Universal. El Universal es una empresa periodística que llega a su centenario con la intención de ser una empresa multimedia, donde lo que estamos buscando es tener innovación aplicada al periodismo. Yo creo que el Universal ha demostrado en estos 100 años ser parte de la historia de este gran país que tenemos por patria. Forma parte de esa historia. El Universal ya no se concibe sin un México como el que vivimos, y México no se concibe de un periodismo como el que ha mantenido el Universal en los últimos 100 años. La vida de la redacción parece que no, pero es 24 horas. Nosotros hemos intentado apostar por un modelo de redacción que se encarga de abastecer a todos los productos que genera el diario. A mí me toca mucho la interacción con otras áreas del periódico, con producción, con sistemas. Lo que sí tengo que estar siempre al pendiente es cómo va la portada. Soy coordinador general de diseño, pero mi primordial trabajo es el diseño de la portada del diario. Nuestra página siempre va ligada al foco, lo que llamamos foco, que es la imagen principal de la página, algo que inesperado, eso puede modificar completamente la portada. El inicio de mi trabajo diariamente es en la junta de las 12 del día, donde todos los editores venden sus principales notas. La junta inicia con una revisión de las portadas de todos los periódicos que consideramos competencia, tener una valoración de cómo nos vimos con respecto a los demás. Milenio en su portada señala que Kate del Castillo impugnó la convocatoria de candidaturas independientes al Estado de México. Jornada consigna esta nota en la sección de Metrópoli y Reforma lo hace en Gente. Empecemos ahora. Se está presentando ahorita el hallazgo de un templo dedicado a Quetzalcóatl en Tlatelolco. Es el segundo en importancia de su tipo y se encuentra a 3 metros de profundidad bajo el nivel de calle. Llegan todos los editores, todos los responsables de las diferentes secciones, coordinadores y demás, y se hace un primer corte informativo donde ellos anuncian, cantan, se le dice, el material que traen del día, lo que están procesando. El periódico ha apostado por tener una gran generación de contenido propio. El gobierno de la Ciudad de México dijo que no se va a permitir la renovación de concesión de taxis si los vehículos no son híbridos o eléctricos en la Ciudad de México.
Por otro lado, el Infonavit anuncia que sube el monto máximo que le va a prestar a cada trabajador. De 2017. Sí, lo anuncian hoy. Bueno, nosotros traemos la caravana con las cenizas de Fidel Castro que salió esta mañana de La Habana. Y bueno, había las fotos, las imágenes de la caravana y el recorrido, ¿no? Todos los editores venden sus principales notas. Se venden las fotografías, se ven los resultados de las redes, cómo va el online y demás. Tenemos una persona especializada en datos que nos va diciendo tal material funcionó mejor, a tal material hay que darle un poco más de empuje. Desde la tarde habíamos platicado de cómo nos había apoyado el asunto del chapecoense y cómo se hicieron muchas notas que dieron buenos resultados. Sin embargo, las más vistas no fueron esas. La más leída fue la de Así luce ahora Kelly Kapowski, que era la de Salvados por la Campana, que tuvo 60,000 browsers y la soltaron como a las 6 o 7 de la noche. Con 1,100,000 hoy sí llegaremos al 17. A partir de eso se hace un esbozo de jerarquía de notas, ¿no? Después de esto subimos y hacemos una junta con el director. Él es el que decide cuáles son las notas más importantes y sobre esto yo tengo que hacer un boceto. El primer boceto se hace alrededor de las 2 de la tarde. Este boceto va moviéndose conforme van cambiando las noticias. El proyecto para hacer 100 años del Universal, como historiadores sabíamos la riqueza de las páginas que había de documentos en las páginas del Universal. De todas maneras, la sorpresa fue mayor a lo que nosotros sospechábamos, ¿no? Aquello fue descomunal porque era revisar 100 años de vida, pero no únicamente de un periódico, sino también de un país. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Angélica Navarrete, soy coordinadora de Hemeroteca y Archivo Fotográfico. Digamos que están en el corazón histórico del periódico, esta es la hemeroteca propiamente del diario. Aquí tenemos ejemplares desde 1916 a la fecha y vamos a pasar a que conozcan propiamente la hemeroteca. Por acá, por favor. Esta hemeroteca está felizmente completa. Digamos que en comparación de otros periódicos decanos capitalinos, está en muy buenas condiciones de la ciudad. El Universal es el periódico decano. Posteriormente salieron otros que son de la competencia, pero justamente en 1916 el periódico surge. El fundador del periódico, Félix Fulgencio Pallavicini, él lo hace el 1 de octubre de 1916 y está hasta 1923. Durante estos 7 años, Pallavicini hubo algunas ocasiones en las que tuvo que dejar la gerencia y la dirección del Universal precisamente por sus funciones en la Cámara de Diputados como político. Él convenció a Venustiano Carranza sobre la conveniencia de reformar la Constitución de 1857 y de también haber hecho toda una campaña periodística para promover la conveniencia de llamar a un nuevo Congreso Constituyente. En los talleres del Universal se imprimió nuestra Constitución de 1917, que con orgullo lo digo, la hemos donado esa rotativa a la Cámara de Diputados como una muestra del constitucionalismo que se formó parte en este periódico. Esta es la primera plana del primer ejemplar del Universal. Estaba estableciéndose la paz social en el país. Mi tintero y mi pluma, que fue la primera columna que escribió y publicó Félix Fefe Pallavicini. Aquí está donde justamente él habla sobre los ideales de la prensa libre que él quería en el momento en el que decide dejar la política para empezar a hablar sobre el periodismo. Una publicación maravillosa para los estudiosos, para los contemporáneos de esta época, supongo también, es el Universal Ilustrado, una gaceta que salía los días jueves. Ellos tenían la edición de cultura, la noción de cultura mucho más amplia, que apoyan lo que está realizando el diario, que está buscando más lectores.
la idea de la inclusión de otros estratos, obreros, campesinos, indígenas, secretarias, oficinistas, es decir, todo ese público le interesa al Universal. Una de las cosas de las que se jacta Pallavicini es que leer el aviso oportuno del Universal es encontrar trabajo. Aquí tenemos un área que es otra parte importante del periódico, que es la formación del aviso oportuno. Aquí ellos se dedican a recibir todos los avisos, dígase desplegados, al igual que todo lo que se capta por vía telefónica, que es telemarketing, de texto. Lo mandan el texto en un Word, el texto nada más, y aquí no lo envían, lo recibimos y le dan el formato que se requiere para ingresarlo al periódico, incluyendo tamaño, tipo de fuente. También nos lo aclara en este caso el cliente como lo requiera. Aquí se le da la forma, el trato, para que pueda publicar sin ningún problema. Soy fan de los mismos ilustradores de aquí del periódico, de Carreño. Soy súper fan de Bolligan también. Me basé en sus caricaturas, como con rasgos muy exagerados. Soy como un friki del diseño editorial. Y empecé como a indagar en internet, propuestas, tendencias incluso de diseño. Y vi que muchos se quedaban así en el papel. Soy diseñador editorial. Bueno, inicialmente así entré, fue como me contrataron. Y con el paso del tiempo he ido proponiendo diferentes cosas. Hice la propuesta de hacer una serie de figuras. Primero empezamos con la figura del Papa. Este lo tengo aquí un poquito respaldado porque básicamente fue el primero. Luego los siguientes fueron estos. Fue una propuesta para la temporada previa al Oscar. Fue un suplemento comercial y me salió la propuesta de hacer a Fernando del Paso. Entonces hice mi propuesta. El señor tiene también rasgos muy característicos. Muchos de los materiales los improvisé. Yo no tenía las herramientas para trabajar. Yo no me dedicaba a esto y corría a las tiendas de arte más cercanas, pero no contaban con lo que yo necesitaba. Para modelar empecé a trabajar con estas como espadas. Y luego una compañera se apiadó de mí y me regaló como un juego de stickers ya más, pues no tan profesionales, pero la verdad me ayudaron bastantísimo. Incluso improvisé algunas cosas que yo tenía en mi cajón. Esta que me ayudó mucho es un clip amarrado en un lápiz. Algunas cosas, te digo, son las que he improvisado. Hicimos la prueba de un pequeño video con esta figura de Freddie Mercury, con la finalidad de hacer un contenido como más enriquecido. Pero estas cosas de hecho a mano, que se vea la textura de lo real, la estamos como empezando un poco. Porque de repente desconfían, pero les demuestro que se puede y es cuando me prueban las cosas. O sea, me gusta mucho mi trabajo, pero eso es como algo extra que yo no había hecho. Empecé a proponer, está funcionando y estamos experimentando y el periódico me está apoyando con eso. El periódico con el paso del tiempo se fue definiendo. Entonces las secciones fueron naciendo e incluso cambiando de nombre a lo largo de décadas. Y es el sábado 16 de abril de 1921 que el periódico da a conocer justamente este logo como su logotipo oficial. Carga un mundo sobre sus enormes alas porque la información que presenta el periódico es universal y cosmopolita. Una de las publicaciones más importantes del periódico, de la historia del periodismo yo podría decir, pero del Universal en específico,
que es una entrevista a Francisco Villa un año antes de que este revolucionario sea asesinado. Aquí en estas gráficas podemos ver a Francisco Villa arriba de su caballo, una foto de él cuando es bebé y además las clases que había, ¿no? O sea, Francisco Villa en partes de la entrevista quería que sus trabajadores pudieran estar bien. Un poco quizá los ideales de la revolución, pero es de las entrevistas más importantes que se tienen justamente por la parte tan íntima que se logra conocer de un revolucionario como fue Francisco Villa. En 1923, Pallavicini cede todas sus acciones, que él era un accionista mayoritario, a una serie de amigos. Dentro de estos, el personaje principal y importante es el licenciado Miguel Lanzduret, que él es al que le deja la gerencia y la dirección del periódico. Entonces ahí hay un engrosamiento de los sistemas de cables, de la información internacional de esa época. Cuando se tiene ya una puesta en plana de portada es susceptible a cualquier modificación conforme se genera una nueva información. En este caso, la dirección del periódico decidió cambiar una información de portada. El tema de la salida de la barra de noticias de Televisa de Víctor Trujillo y de Adela Micha, y en general así opera todos los días. La portada es sujeta a cambios en cualquier momento. Teníamos el foco, era la imagen de los taxis híbridos. Se dio la noticia de que salía López Dóriga y Adela Micha y Broso de Televisa. Y se rehace toda la portada. Y se rehacen todas las secciones. Una noticia, bueno, llega un reportero a cubrir la información. Por lo regular no llegan solos los reporteros, se mueve el reportero con un fotógrafo, con un videógrafo. Nosotros básicamente pues, lo que hacemos es darle atención y desarrollar contenidos para el impreso, es decir, lo que pida deportes, lo que pida espectáculos, lo que pida Nación, Sociedad de Justicia y todas las áreas de soft news. Nos encargamos nosotros de producirlas. Algo que caracteriza al Universal es trabajar en tiempo real, entonces subir lo más rápido posible los materiales y los enviamos por WhatsApp. En la redacción, los compañeros de edición reciben los clips, reciben el texto y arman la nota. Depende de la importancia y relevancia de la noticia, nos pueden transmitir materiales desde el lugar. El reportero lo puede hacer llegar a su editor, lo puede hacer llegar directamente a personal de online, o si es en la noche lo puede hacer llegar a la guardia del periódico. Listo. Corte. Gracias, hemos tenido un día difícil. Sentir lo que es la libertad y no tener, ojalá no dure mucho tiempo, ojalá dure poco en realidad, pero pues no tener que estar en algún lugar a determinada hora con esta disciplina que es pues, prácticamente militar en este oficio, en esta profesión, y pues han sido muchos años de trabajar mucho y de haber aprendido mucho. Listo. Adelante. Next. Gracias. Suerte de reportero, ¿no? Estuve buscando todo el día a Adela Micha, la estuve buscando en sus oficinas, entonces como me la encontré, tenía que aprovechar para agarrarla, aunque sea en el momento. Entonces fue muy bueno porque saqué 2 notas de una. Pues así es esto, así son todos los días. Como bien. Hoy fue espectáculos, otros días nos toca algo más rudo como policíaco, como política, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, entrevistas con políticos. Y así es como trabajamos. Ahora hay que llevar este material al periódico, prepararlo, porque pues va para mañana.
Bueno, la década de los 40 también es sumamente interesante. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1948 hace una expedición oficial a Bonampak, que se estaba descubriendo, y todo ello está documentado en las páginas del Universal. Uno de los fotógrafos que fue a esta expedición de Bonampak fue nada menos que Manuel Álvarez Bravo. En ese periodo de los Landsturm del 23 al 69 hay un acontecimiento mundial muy importante, que es justamente la Segunda Guerra Mundial. En 1969, el 24 de octubre, es que asume el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz. Precisamente cuando yo llegué aquí en 69, acaba de pasar un problema estudiantil de la noche de Tlatelolco. En aquel entonces yo pensé de invitar al periódico a todas las corrientes y que tuvieran ellos tribuna, que tuvieran voz de donde no tenían, y logramos unir todas esas fuerzas en torno de este gran país. Aquí escribió don Arnoldo Martínez Verdugo, escribió el ingeniero Alberto Castillo, don Pablo Emilio Madero, Manuel Cloutier. Fue un periódico plural por excelencia. Jesús Fonseca es otro de los grandes pioneros de la fotografía en el Universal. Un caso curioso, no se reconoce mucho la contribución de Fonseca en la cobertura de la fotográfica de 68. Esas imágenes que de repente fueron censuradas también, porque Fonseca nos comentó que él fotografió esa masacre que hubo en la Plaza de las Tres Culturas, y él fotografió todo. Estuve desde las 3:20 de la tarde del día 2 de octubre en Tlatelolco y vi que salían unas luces, pero yo localizaba según la iglesia de Tlatelolco. Y entonces quise bajarme para tomar, porque vi señoras y niños en primera fila abajo, sentados en la Plaza de las Tres Culturas. Yo ahí vi niños, un niño con la cabecita volada, una señora embarazada y otros más. Y desde ahí ya no pude, porque soltó una balacera bruta, así. Me meto a Relaciones Exteriores y veo que venían unos con un guante blanco en la mano izquierda. Y entonces un compañero de la Dirección Federal de la Seguridad me dice: ponte un pañuelo blanco en la mano izquierda. Y yo lo único que traía era una camiseta. Y gracias a eso no me tuvieron. Llegando al periódico, deja los más negativos y me voy para seguir fotografiando. Y hábilmente el encargado del departamento de fotografía escondió los negativos de Fonseca en el cesto de la basura, cuando fue gente de gobernación y fue gente del ejército a requisar los negativos. Y gracias a eso, gracias a esa ocurrencia, conocemos hoy las imágenes. En el Universal yo mando el texto, y es más, si tengo una errata o tengo un error ortográfico, pues es el mío. Nadie me revisa el texto. O sea, yo puedo escribir lo que quiera, y de pronto han habido cosas que estoy segura que en otros medios me hubieran dicho: esto no, porque nos crea problemas con tal político, tal político. No hay esa censura. Hoy ya la censura es obsoleta. La censura ya no existe. Existen opiniones encontradas. ¿Te quieres ofender de una opinión encontrada? ¿Te quieres ofender de lo que la gente opine de ti? El Universal
pues es libre y sin embargo es generosa y me permite manchar de tinta sus páginas inmaculadas. Tengo la suerte que entro al Universal en un momento de renovación donde han llamado a varias plumas no convencionales y nos invitan con absoluta libertad. Yo leo a gente que está en contra de la izquierda y a gente que está en pro de la izquierda en la misma página. Cada martes envío mi colaboración que aparece el miércoles tempranísimo, una fábula. Es una fábula generalmente política que arroja una verdad moral que trasciende el mismo relato. Es lo que intento hacer, retratar lo que está pasando en México con una concepción del bien y el mal implícita. En el Universal yo acompaño columnas políticas en la sección de opinión. Yo acompaño a Sabina Berman, que tiene una imaginación delirante. A mí me honra especialmente que mis fábulas estén ilustradas por Eco, que me parece un dibujante genial. Me gusta mucho el reto cuando los editores me mandan una obra clásica o una fábula de Sabina. Veo lo que los autores están buscando, lo que los autores les impactó y lo que está detrás de esa anécdota. Escribí una sobre ratones que ofrecen al gato que se ponga un cencerro para que por donde camine ellos puedan ponerse a salvo, y el gato se come a todos los que quiere. Y es una metáfora de las élites políticas en México tratando de negociar con el poder, que es eso, los ratones tratando de convencer al gato corrupto que sea bueno. Yo no soy parte de la élite política, ni quiero serlo. No soy una analista política, soy una escritora de ficción que a veces visita el periodismo, y con esas armas quiero dar algo que rebase la nota periodística. Me llamo Sara Šefčovič, soy investigadora en la UNAM y desde hace un cuarto de siglo colaboro en el Universal. Creo que soy la más veterana de todos los colaboradores de la página de opinión. A mí lo que me interesa es qué pasa con los ciudadanos. La mayoría de los comentadores, analistas, opinadores, como les quieran llamar, se preocupa mucho de la perspectiva política, de arriba para abajo. A mí me interesa exactamente lo contrario, la perspectiva de abajo para arriba. Si nos está afectando como ciudadanos alguna política pública, alguna decisión, alguna mentira, alguna gracia que hagan nuestros gobernantes, y si no, lo que significa vivir en este país, en esta ciudad especialmente, para todos aquellos que caminamos en ella y que vivimos en ella. Nunca, jamás nadie me ha llamado para decirme tienes que escribir sobre esto, o esto que escribiste no lo vamos a publicar o no lo vamos a aceptar. Nunca, jamás. Y he hablado en 25 años de todo lo que he querido y jamás me han dicho lo tienes que quitar o que cambiar. ¿Qué haces? ¿A quién le ladras? Hace como mes y medio, una compañera del Universal que siempre está muy preocupada por sacar cuestiones de maltrato de animales y constantemente está sacando de esas notas, sacó en el Universal la nota de una niña que maltrataba a un perro. Yo me conecté con ella a través de mis jefes en el Universal y adopté a ese perrito. Así como lo ven, porque tiene mucho pelo, pero era un flacuchito lleno de cicatrices. ¿Verdad? Pero es eso. Y ahora eres un perro muy feliz aquí con todos tus amigos perros y con los niños, con mis nietos. ¿Verdad? Sí.
Creo que ese servicio que hace el Universal es importantísimo. Lo hace no solo para los animales, lo hace también para gente perdida, para gente que está buscando una casa. Yo desde que nací recuerdo que en mi casa se leía el aviso oportuno. Si el Universal no nada más está dando información y no nada más está dando opinión, está dándonos unos servicios a los ciudadanos que son muy importantes. Bueno, el periódico inicia con color en 1979, digamos en la portada, con una foto a color, con la visita del Papa Juan Pablo II a México. Ya había habido pues impresiones, sobre todo en las secciones de sociales, pero al final el periódico empieza oficialmente con una foto a color en el 79. La puesta en página de la fotografía de portada con una imagen a color marcó un cambio en la diagramación y en el diseño de la prensa escrita mexicana. Sin embargo, aquí nosotros al ir revisando los periódicos, el archivo fotográfico, nos encontramos con vacíos también, ¿no? Casi todos los diarios de México padecieron pues las presiones del gobierno en cuanto a la censura, presiones políticas de todo tipo, y eso repercutió en el mismo discurso del diario. Esto es terremoto del 85, es el Hotel Regis cuando se incendia. Esta es la parte vieja. Esto es lo que era el Capri, que estaba más alto que esto aquí. Esto que se ve aquí es el edificio Aztlán. Como se ve ahí hay civiles, personas civiles que vivían ahí enfrente, en Tepito, en todo eso, fueron a ayudar. En el terremoto del 85, pues, ahí quien respondió fue la gente. Yo vi muchachitas, jóvenes, pero de dinero, con una pala, con un pico, para ayudar. Yo recuerdo, que había un periódico los fines de semana que sacaba un clasificado enorme, pero de bastante empleo. Tomo el periódico y efectivamente era el Universal. En aquel momento eran, pero no sé, 60 páginas de clasificado, pero mayormente de empleos. Tomo el ejemplar y encuentro un empleo que decía técnicos en reparación, voy a ese domicilio y me contratan, pero no para ese ámbito, sino para el periódico. Así llego al Universal y bueno, y me voy acomodando y afortunadamente llegué aquí y me fui especializando en algo diferente, ¿no? En la parte de impresión, ¿no? Llegué al área de circulación, ahí llegan todos los paquetes dependiendo hacia dónde vayan. De ahí, bueno, vi una oportunidad al área de empaque, hacíamos tapas por cada bulto para identificarlo hacia la zona que se definiera, ¿no? De ahí yo me pasé al área de preprensa y ahí la parte fundamental pues, es la operación de los equipos, ¿no? Yo soy el responsable de toda el área de producción, pero también soy el responsable del área de mantenimiento mecánico, electrónico y de limpieza de cada equipo. Trabajé 18 años prácticamente en la noche y los siguientes ya me dieron la oportunidad de estar ahora en el día. Uno llega aquí joven pensando que solo unos días va a trabajar en el periódico, pero esos días se convierten en años, ¿no? Creo que hay bastante gente en el periódico que ha tenido ese crecimiento igual y creo que eso es lo que ayuda a que uno vaya impulsándose cada día más, ¿no?
Después del periodo de Jesús Fonseca hubo como que un vacío y la fotografía es la primera que pierde presencia ahí. Y este fue retomado ya a finales de los 90 por el grupo que actualmente está elaborando, y es un equipo conformado por gente muy talentosa como Jorge Serratos, como Lucía Godínez, también está Valente Rosas. Todo aquel equipo que es portentoso de fotógrafos actuales que han hecho un trabajo metódico, y algo característico en el Universal es que le dan seguimiento a los sucesos. Es cuando se incluye por primera vez en las páginas del Universal el color institucional, ¿no? El azul de la cabeza y algunos tonos y fotos a colores en los interiores. Así pasa justo también cuando se entra en la era de la web, cuando se lanza el minuto a minuto, en el cual el Universal es pionero en el año 2000. El 23 de octubre de 2007, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz decide dejar la dirección del periódico para que su hijo asuma la dirección del periódico, en miras a llevar al Universal a que se convierta en un medio multimedios. En el mundo digital, yo creo que el Universal se preparó en su momento para entrar a las redes también. Aquí nosotros tenemos casi 20 millones de visitas, y eso para nosotros yo creo que debe de ser algo que nos complemente unos a otros. La web es una de las herramientas básicas en este momento y que nos hace a nosotros como medio mantenernos siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías. No basta este modelo tradicional en el que yo periódico tenía una nota, la imprimía y se iba en un periódico. Ya no existe, porque la gente ya no compra solo periódico. Un reportaje multimedia en sí es poder centrar todas las herramientas que puede llegar a tener un periódico, como en imagen, tanto fotografía como video, como texto, y llevarlo hacia algo digital y poner tanto en un micrositio como en un sitio, como una plantilla nueva en la cual ahí se pueda contener toda la información, y esto hará que sea mucho más fácil para el lector poder entender lo que está pasando. Cuando yo pienso un reportaje para el periódico, trato de ver siempre una historia atractiva, visualmente atractiva por lo general, o un dato que de ese dato pueda generarse muchas historias y a través de ello poderla contar. Quisimos justo presentarles a las personas con la tecnología que hay, una cámara 360, justo con la ayuda de tecnología, que es lo que también está apostando por el periódico, es lo que tratamos de hacer que la gente entre en la historia, ¿no? Y más con esta cámara que te deja jugar así, de esta manera. Uno que estamos realizando en estos momentos es que seguimos a 4 personas que hacen más de 2 horas a su trabajo, 2 horas y media, porque hay muchísima gente que también hace eso. Puede ser que no haga 2 horas y media o 3, o que no pase 6 horas al día en el transporte, pero sí media hora, de repente el coraje. Entonces tratar de hacer con estas historias que se asimilen en la vida de todos los demás, ¿no? Entonces es tratar también de dar reportajes que justo pueden dar la otra cara. Es realmente también un privilegio poder estar o pertenecer a esta área de investigación, ¿no? Teniendo en este mundo que cuenta mucho la inmediatez, ¿no? Tanto en redes sociales como en minuto a minuto, que también el Universal es un poco líder en este tipo de cosas, ¿no? Que está luego informando a la gente, pero también se da el espacio justo para pensar, analizar y darle la vuelta a la noticia. Cuando pensamos en redes sociales ahora, pensamos solo en Facebook y en Twitter, pero las redes sociales tal cuales son los grupos de amigos o las familias, solo que esta dinámica y esta conversación se trasladó al espacio digital. Ahora estamos más allá porque ya es todavía más interactivo y nadie hasta hace unos años... Tenemos que crear un lenguaje que sea comprensible para nuestros lectores a través de esta herramienta que es, creo yo, que la más importante. La forma en que contamos una historia no es la misma en el texto que en la versión de un gráfico multimedia, y en este deslizar el dedo tiene que ser un impacto visual muy fuerte para que el dedo se detenga.
Yo tengo la interacción directamente aquí con Francisco Montaño, que es el coordinador de online, y nos preguntamos mutuamente qué llevas, qué llevo, si la foto la tienes o no la tienes. Ellos vienen o yo les doy la portada para ellos también saber por dónde va. 90%, un 100% de los materiales que llegan a portada, en automático se desprenden otros procesos donde debe de llevar cosas extras en online. Entonces depende mucho del nivel de impacto de la noticia, son como van interactuando los diferentes equipos. La redacción online, tal como está formada ahora, es el equipo en el que trabaja para crear los contenidos y alimentar nuestro sitio web. Básicamente es información del minuto por minuto, que es la oferta más importante. Lo que hacemos es mostrar nuestra imagen como marca del Universal con el rigor que requiere la información y la mostramos en el sitio. Y luego, lo que se hace una vez que ya está arriba, se vende a redes sociales. La distribución del contenido se trata de asegurarnos que las historias, contenidos, galerías, todo el contenido que la redacción hace en sus diferentes áreas llegue a la audiencia correcta. Entonces es ir midiendo el pulso de las redes sociales y mi trabajo es llegar con los editores y decir, esto es lo que la gente quiere. Esto es lo que las audiencias nos están exigiendo. Y a partir de ahí hacemos un trabajo colectivo de qué seguimiento le vamos a dar. ¿Y qué vamos a hacer mañana? ¿Y qué vamos a hacer ahorita? ¿Y qué sigue? Todo el tiempo estar pensando en cómo vamos a contar de mejor manera cada historia en cada plataforma. Las redes sociales, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, su negocio es que al final la gente solo se quede ahí. El usuario no siempre te va a dar un clic, ni no siempre está interesado en salirse de ese espacio en el que está. Entonces, nuestro trabajo como periodistas es, en los nuevos formatos que las redes sociales imponen, tomarlos y de una manera creativa, inteligente, contarles estas historias. Mucho gusto. Tenemos una media hora. 5, 4, 3, 2, 1. Los cristianos, por tanto, señores, esa minoría que es la mitad, esa mayoría que es la mitad, aquí estamos en el derecho de pisos más. Y cuando habló contra los islámicos, también habló y dijo, aquí el derecho de pisos de los cristianos. La idea de las transmisiones en vivo de Facebook es tener la televisión en tu celular. Los reporteros, desde la agenda o cuando ocurre algún suceso y están en la calle, se pueden conectar a la cuenta de Facebook del diario de cada una de las secciones y transmitir el evento. Y la gente puede seguirlo desde su celular e informarse y no se tiene que salir de Facebook. Y ahí también escuchamos los comentarios de las personas, les podemos poner información, es una conversación. Primero la descomposición social, que puede producirse a partir de esta carta blanca que Trump les está dando a estos grupos racistas para actuar. Las plataformas nos han servido a nosotros como medio de mensaje para llegar a mucha gente, pero nos faltan mucha más todavía, ¿no? Nos hace falta, por ejemplo, convencer a los nuevos, a los lectores jóvenes, que es muy complicado para todos los medios llegar a ese sector, y nosotros tenemos que hacerlo. Cuando Facebook era nuevo, toda la gente joven estaba ahí. Después fuimos creciendo y ya no somos tan jóvenes. Y se fueron abriendo nuevos espacios. Cuando ya se da esta masificación, se van y abren otra. Esa es la relevancia de las redes sociales. Acercarnos a nuevos públicos para que también se informen, porque son los ciudadanos de ahorita, en construcción, del futuro. Y nuestra razón de ser es informarlos. Nosotros trabajamos no solamente ahora para una sola plataforma. Son lo que llamamos ahora la multiplataforma, y básicamente creo que a futuro es la forma en cómo debe verse todo. Muy bien. Y si les parece, arrancamos. La junta de la tarde es una junta más compacta, donde nada más están
los principales editores o coordinadores editoriales, y es exclusivamente para ya hacer una revisión de la puesta en plana de la portada del diario. Pues tenemos de que 30 mexicanos por día se infectan de SIDA. Si podemos armar algo rápidamente, estaría de lujo para mañana. Fotos, señor. ¿Cuál es su propuesta de foto? ¿Qué son los nuevos taxis? Doña Renata, ¿qué trae usted? Lo más compartido, el hallazgo en Tlatelolco se compartió 315 veces. Infonavit te prestará más, 284 veces compartida, y el anuncio de Netflix de que lo vas a poder ver sin conexión a internet, 300 veces compartida. Está bien. Le damos la vuelta, Javier, ¿no? Nos vamos con el asunto de los diputados. En segundo lugar, el tema de la renovación de los taxis. A partir de eso, puede ser que se quede como está o cambie, ¿no? Yo hago un segundo esbozo, que es el que ya se queda como autorizado y es el que puede quedarse hasta su publicación, o se puede mover las veces que sean necesarias, ¿no? Después de la junta de la tarde-noche, me toca supervisar, ir viendo cómo se está desarrollando el producto, ir procesando otros productos o otros proyectos, que si el flujo de fotografías, que si hay algún problema con el flujo de online, etcétera, ¿no? Entonces no hay un día igual. Alrededor de las 11 de la noche recibimos una buena foto de Mancera en el metro, y entonces decidimos que el foco cambiaba. Se le da más importancia a la reunión del C40 con Mancera y se decide por esta foto. Antes era una foto de los taxis híbridos. Lo decide igual, traíamos un testimonio, se decide que mejor nos vamos por las cifras y entonces le damos un poco más de espacio a lo que habíamos perdido por la nota de los personajes de Televisa. Y finalmente este es el resultado. El Universal desde sus inicios fue innovador en cuanto a la propuesta temática, gráfica y la evolución. Eso es algo que creo que el Universal de alguna forma no ha perdido desde sus inicios, siempre como tratando de tener la información completa para el impreso. El equipo actual de fotoperiodistas han respondido a esta herencia que tienen, que arranca en 1917. La crítica y el análisis de la imagen fotográfica era tan vital en los años 20 como lo es hoy. Cuando se habla del fotoperiodismo en México, fotoperiodismo moderno, siempre se mencionan los mismos diarios y a los mismos personajes y se suele omitir muchas historias. Ese fue un gran caso para nosotros, encontrar gente que iba más allá de la nota diaria. Cuando Héctor de Mauleón originalmente me habló de que me cambiara al Universal, le dije, dame 3 razones. Me dijo, te doy 2. Una es la absoluta libertad, absoluta para bien y para mal. Y la segunda es el alcance que está teniendo el Universal. En Facebook es de calle, el periódico más repetido, ¿no? Sus artículos. Y tiene todo que ver con el siglo XXI. Así nos estamos comunicando de una manera muy anónima y muy social. Desde que llegó la web, llegó para quedarse. Si ya no hay más para atrás. Hay empresas periodísticas que han decidido ya no publicar impreso y que solamente van a hacer la versión web de sus contenidos. No quiere decir que siempre sea así. Los diarios impresos importantes se han dado cuenta de eso, pero siguen siendo diarios impresos. Es decir, no hay aquí a unos 3-4 años algo que nos diga que ya será el fin del periódico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es prepararnos para lo que venga.
se va a ir reduciendo cada vez más el mercado y sí hay una digitalización mayor, pero todavía existe una brecha digital en este país y de ahí que haya diferentes productos o diferentes periódicos que el mismo Universal genera para diferentes audiencias. Esto es un día a día y es un cambio constante y es la era de la incertidumbre. Los medios de comunicación impresos han hecho la historia y quedan presentes, quedan plasmados en las páginas de un periódico. Pero si nosotros logramos hacer un periódico completo, es el medio que va a persistir y va a sobrevivir. Yo creo que el periodismo impreso no va a terminar o no se va a terminar a pesar de que estemos compaginando las nuevas tecnologías y las plataformas web, porque si bien la plataforma web nos permite dar la información de inmediato a los lectores en tiempo real, lo que nos permite el impreso es poder profundizar. A pesar de las grandes crisis que se hablan de los medios, particularmente las crisis de los periódicos, el reto que tenemos en el día a día es cómo nos transformamos para justamente eso, poder seguir informando y sirviéndole a la gente. El Universal se ha preparado precisamente para esta nueva etapa del periodismo mundial, donde los periódicos impresos van a tener que seguir luchando por mantenerse. Ya no vamos a crecer, vamos a mantenernos. Y creo yo que es el futuro de cualquier medio impreso, seguir sirviendo a nuestro país. Todos los días el planteamiento que nos hacemos es entregarle al lector el mejor producto que podemos hacer, ¿no? Que podemos generar. El programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. A lo largo de estos 100 años se ha colocado el Universal como uno de los periódicos vanguardistas en el mundo de las comunicaciones en América Latina. El Universal es el diario más leído tanto en impreso como en web. El trabajo que nosotros hacemos aquí en la redacción es tan importante y de mucho cuidado porque mucha gente nos está viendo. A mí me enloquece que mi obra gráfica se multiplique por más de 100,000 ejemplares. El Universal me da un foro extraordinario para desarrollar y para publicar mi obra gráfica. Algo singular es que la vanguardia fotográfica mexicana que se gesta a mediados de los años 20 y dura hasta los años 30, ahí está en las páginas del Universal. El Universal es una empresa periodística que llega a su centenario con la intención de ser una empresa multimedia, donde lo que estamos buscando es tener innovación aplicada al periodismo.
Yo creo que el Universal ha demostrado en estos 100 años ser parte de la historia de este gran país que tenemos por patria, forma parte de esa historia. El Universal ya no se concibe sin un México como el que vivimos, y México no se concibe de un periodismo como el que ha mantenido el Universal en los últimos 100 años. La vida de la redacción parece que no, pero es 24 horas. Nosotros hemos intentado apostar por un modelo de redacción que se encarga de abastecer a todos los productos que genera el diario. A mí me toca mucho la interacción con otras áreas del periódico, con producción, con sistemas. Lo que sí tengo que estar siempre al pendiente es cómo va la portada. Soy coordinador general de diseño, pero mi primordial trabajo es el diseño de la portada del diario. Nuestra página siempre va ligada al foco, lo que llamamos foco, que es la imagen principal de la página, algo que inesperado, eso puede modificar completamente la portada. El inicio de mi trabajo diariamente es en la junta de las 12 del día, donde todos los editores venden sus principales notas. La junta inicia con una revisión de las portadas de todos los periódicos que consideramos competencia, tener una valoración de cómo nos vimos con respecto a los demás. Milenio en su portada señala que Kate del Castillo impugnó la convocatoria de candidaturas independientes al Estado de México. Jornada consigna esta nota en la sección de Metrópoli y Reforma lo hace en Gente. Empecemos ahora. Se está presentando ahorita el hallazgo de un templo dedicado a Quetzalcóatl en Tlatelolco. Es el segundo en importancia de su tipo y se encuentra a 3 metros de profundidad bajo el nivel de calle. Llegan todos los editores, todos los responsables de las diferentes secciones, coordinadores y demás, y se hace un primer corte informativo donde ellos anuncian, cantan, se le dice, el material que traen del día, lo que están procesando. El periódico ha apostado por tener una gran generación de contenido propio. El gobierno de la Ciudad de México dijo que no se va a permitir la renovación de concesión de taxis si los vehículos no son híbridos o eléctricos en la Ciudad de México. Por otro lado, el Infonavit anuncia que sube el monto máximo que le va a prestar a cada trabajador de 2017. Sí, lo anuncian hoy. Bueno, nosotros traemos la caravana con las cenizas de